En esta ocasión nos enfocaremos en un problema interesante, el cual es determinar la distancia entre dos puntos en el plano. Entonces, supongamos que nos interesa calcular la distancia entre los puntos P1 igual a x1, y1 y P2 igual a x2, y2. Entonces, para esto primero analicemos el caso en el que x1 es igual a x2. Cuando x1 es igual a x2, los puntos P1 y P2 están sobre una misma recta paralela al eje Y. Entonces, la distancia entre los puntos P1 y P2 es simplemente el valor absoluto de y2 menos y1, y esto es igual a la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado. Pero como x1 es igual a x2, eso implica que x2 menos x1 al cuadrado es igual a 0. Entonces la distancia entre los puntos P1 y P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, porque esto es igual a 0, más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora consideremos el caso en el que y1 es igual a y2. Cuando y1 es igual a y2, los puntos P1 y P2 están sobre una misma recta paralela al eje X. Entonces, la distancia entre los puntos P1 y P2 es simplemente el valor absoluto de x2 menos x1, lo cual es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado. Luego, como y1 es igual a y2, eso implica que y2 menos y1 al cuadrado es igual a 0. Entonces, la distancia entre los puntos P1 y P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora, el último caso que toca analizar es cuando no se da ni el caso 1 ni el caso 2, es decir, cuando x1 es distinto de x2 y cuando y1 es distinto de y2. Entonces, en este caso vamos a trazar la recta paralela al eje Y que pasa por el punto P1. Y luego vamos a trazar la recta paralela al eje X que pasa por el punto P2. Posteriormente vamos a llamar Q al punto de intersección entre estas dos rectas. Observe que las coordenadas del punto Q son x1, y2. Además, la longitud del segmento P1Q es simplemente el valor absoluto de y2 menos y1. Y la longitud del segmento P2Q es simplemente el valor absoluto de x2 menos x1. Sin embargo, como esta recta es paralela al eje y esta otra recta es paralela al eje X, eso implica que el ángulo en Q es de 90 grados y entonces obtenemos que el triángulo P1, P2, Q es un triángulo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, obtenemos que la longitud del segmento P1, P2 al cuadrado es igual a la longitud del segmento P2Q al cuadrado más la longitud del segmento P1Q al cuadrado. Luego, sustituyendo, obtenemos que la longitud del segmento P1, P2 al cuadrado es igual
al valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado más el valor absoluto de y2 menos y1 al cuadrado. Sin embargo, el valor absoluto de x2 menos x1 al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado y el valor absoluto de y2 menos y1 al cuadrado es igual a y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, la longitud del segmento P1, P2 al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pero la longitud del segmento P1, P2 es simplemente la distancia entre P1 y P2. Entonces, la distancia entre P1 y P2 al cuadrado es igual a x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, sacando raíz cuadrada en ambos miembros, obtenemos que el valor absoluto de la distancia entre P1 y P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Pero la distancia entre P1 y P2 es siempre una cantidad mayor o igual que 0. Entonces, el valor absoluto de la distancia entre P1 y P2 es simplemente la distancia entre P1 y P2. Entonces, la distancia entre P1 y P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, como hemos visto en cualquiera de los tres casos, la distancia entre el punto P1 y P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y como estos son todos los posibles casos, lo que hemos demostrado es que la distancia entre dos puntos cualesquiera P1 igual a x1, y1 y P2 igual a x2, y2 es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Por ejemplo, calculemos la distancia entre los puntos P1 igual a 1,4 y P2 igual a menos 3,2. En este caso, 1 es igual a x1, 4 es igual a y1, x2 es igual a menos 3 y y2 es igual a 2. Entonces sabemos que la distancia entre P1 y P2 es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Luego, sustituyendo, obtenemos que esto es igual a la raíz cuadrada de x2, que es menos 3, menos x1, que es 1 al cuadrado, más y2, que es 2, menos y1, que es 4 al cuadrado, lo cual es igual a la raíz cuadrada de menos 3 menos 1 es menos 4 y menos 4 al cuadrado es 16. Más 2 menos 4 es menos 2 y menos 2 al cuadrado es 4. Y esto es igual a la raíz cuadrada de 16 más 4 es 20. Y luego, como 20 es igual a 4 por 5, entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 4 por 5, lo cual es igual a la raíz cuadrada de 4 por la raíz cuadrada de 5.
y esto es igual a 2 por la raíz de 5. Como ejemplo número 2 tenemos el siguiente problema. Si P1 es igual a x,0, P2 es igual a 2,5 y la longitud del segmento P1, P2 es igual a 5 por la raíz de 2, nos piden calcular x. Entonces, en este caso, x es igual a x1, 0 es igual a y1, 2 es igual a x2 y 5 es igual a y2. Entonces, la distancia entre los puntos P1 y P2, que sabemos que es 5 por la raíz de 2, es igual a la raíz cuadrada de x2, que es 2, menos x1, que es x al cuadrado, más y2, que es 5, menos y1, que es 0 al cuadrado. Entonces, 5 por la raíz de 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado más 5 menos 0 al cuadrado, lo cual es 25. Entonces, 5 por la raíz de 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 menos x al cuadrado, que desarrollándolo nos queda 4 menos 4x más x al cuadrado más 25. Posteriormente, elevando al cuadrado, nos queda que 5 por la raíz de 2 al cuadrado es igual a 4 menos 4x más x al cuadrado más 25. Luego 5 por la raíz de 2 al cuadrado es igual a 50. Entonces 50 es igual a 4 menos 4x más x al cuadrado más 25. Luego 4 más 25 es igual a 29. Menos 50 es igual a menos 21. Entonces 0 es igual a x cuadrada menos 4x menos 21. Y finalmente, factorizando x cuadrada menos 4x menos 21, nos queda que x más 3 por x menos 7 es igual a 0. Y por lo tanto, x es igual a menos 3 o x es igual a 7.